Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos empezando la mesa número 10 en el segundo día del Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Tendré el gusto de moderar la mesa del día de hoy. Y bueno, pues puedo empezar diciendo que estoy muy contenta de compartir mesa con la maestra Frida, que hemos podido coincidir en otros espacios. Y bueno, también feliz de compartir espacio con Rodrigo, que bueno, compartiremos por primera vez este espacio. Y bueno, pues antes de empezar, solo comentarles a mis compañeras y compañero ponente que tenemos 20 minutos disponibles para cada ponencia y al final vamos a tener una ronda de unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Pueden dejar los comentarios en vía Zoom también y si no también vía presencial. Eh, bueno, la mesa se llama Violencia y Violación en el Cine. Eh, Puedo empezar presentando a Frida, Frida Guillén. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por esta universidad, la UAM Xochimilco. Su trabajo se centra en el análisis fílmico, con énfasis en el cine de terror dirigido por mujeres. Ha impartido talleres y seminarios tanto en la UAM como en la ANAC y en la UBA. También ha participado como ponente en congresos internacionales. Y bueno, forma parte del grupo de investigación Indómito, que es de la UBA, y combina la teoría crítica con la práctica de la creación audiovisual. Tenemos también a Rodrigo Schwartz León. Él es investigador, docente y gestor cultural especializado en cine. Estudió comunicación en la Universidad Veracruzana y estudió también una maestría en teoría y crítica de cine en el IMIC. Ha impartido talleres y clases de licenciatura, gestionando cineclubs y participando como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación abordan la relación del cine con la mitología, la filosofía y las ciencias sociales. Ha sido publicado y colaborado con instituciones como el IBEC, la UABC y la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y no sé cómo funciona esto, si leo mi propia semblanza, pues es un poco raro eso, pero eh, bueno, yo soy Verónica Cervantes, soy socióloga por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy maestra en estudios de la mujer por parte de esta universidad, la UAM Xochimilco, y actualmente soy estudiante del doctorado en estudios feministas también de esta universidad. Realizo mi investigación sobre la representación de la violación contra las mujeres en el cine hollywoodense. Realicé una estancia en el Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en el 2024. He impartido clases, conferencias y cursos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre teoría feminista, acoso sexual, maternidad y cine. Y bueno, si quieren, sin más, podemos empezar con mi, mi ponencia, si la pueden proyectar, por favor. Ok. Eh, Bueno, vamos a ver un poco a lo largo de esta ponencia que lo que me interesó más fue hacer una reflexión más en términos metodológicos de asuntos que yo investigué en mi tesis doctoral. Digamos que voy a compartir con ustedes digamos que algunos descubrimientos de lo que puede analizar en estos últimos 4 años. Y bueno, pues justamente por eso es cómo analizar las representaciones cinematográficas sobre la violación contra las mujeres. La siguiente, gracias. Mm, ah, Bueno, antes que nada, pues precisamente ubicar como un poco esta ponencia, esta reflexión, surge precisamente de esta investigación doctoral que a muy grandes rasgos tenía por objetivo dos cuestiones. Por un lado, rastrear los impactos del Me Too en la representación cinematográfica de la violación en Hollywood y por otro lado, incentivar una visión crítica ante la tradición fílmica masculina que ha tendido a construir y normalizar la cultura de la violación. Entonces, bueno, por eso coloco esta imagen un poco, quizá excesivamente esquemática, pero la idea es esta. Como el Me Too entra, digamos, con un proceso de retroalimentación con la industria fílmica, especialmente la hollywoodense. La siguiente, por favor.
Y bueno, un poco a grandes rasgos, lo que voy a presentar es, hablar un poco sobre cómo se han hecho propuestas metodológicas para analizar textos fílmicos, que bueno, por supuesto son propuestas que yo he abrazado durante toda la investigación, pero que también, como veremos, hay necesidad de problematizar también estas aproximaciones. Y sobre todo hablando específicamente de analizar la violación en el cine, veremos cómo se requiere, eh, digamos, cómo problematizar esta clase de abordajes metodológicos. Y bueno, pues, hay ejemplos que les traigo muy concretos sobre cómo los análisis cinematográficos pueden, eludir, distorsionar o, desenfocar la violación que están analizando. Entonces, bueno, están estas películas que, bueno, algunas seguramente son extremadamente ya conocidas por su representación de la violación contra las mujeres, y a otras, pues, son un poco más recientes, ¿no? Pero veremos un poco cada una, qué es exactamente lo que me interesa criticar de cada una. Y bueno, al final, les traigo este análisis comparativo entre 2 secuencias de violación de las cintas Hollow Man del 2000 y Pleasure, que también, bueno, agradecimiento extra también para Frida, porque de hecho fue ella quien me comentó sobre la película Pleasure. Yo, o sea, la conocía, no sabía que tenía, relación directa con mi investigación, y tanto fue así que se volvió parte de la muestra de mi investigación. Entonces, y ahora veremos por qué es tan importante esta película. Bueno, pues empezando, ¿no? Un poco como, claro, ¿de dónde vienen estos análisis, estas propuestas de análisis metodológico? Por ejemplo, aquí tenemos a Francesco Cassetti y Federico Di Chio. Y bueno, son autores que consideran que es necesario que las personas analistas tomen cierto distanciamiento de los textos cinematográficos que una persona va a investigar. Y argumentan que es un movimiento que sirve para convertir al film en algo disponible y a la vez dominable, presente en sus partes más concretas y en toda su extensión, a la vez que asequible en sí mismo, sin resonancias superfluas, ¿no? Y bueno, esta es una cita que extraje de su texto Cómo analizar un film. Bueno, el énfasis es mío. ¿Y por qué hago, digamos, como énfasis en estas palabras como tan concretas de relacionar al film con algo disponible y con algo dominable? Y quizá a lo mejor esta imagen parece que no tiene como sentido, pero bueno, es Harvey Weinstein, ¿no? En su despacho de Miramax en Nueva York en 1989. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hago esa relación? Hace poco pude terminar de leer un libro que se llama Down and Dirty Films, que es precisamente la historia del surgimiento de Miramax, ¿no? Y entonces, mientras leía, me di cuenta de que la perspectiva de Harvey Weinstein ante los films que adquiría y que distribuía era precisamente ese, volverlos disponibles y dominables. Esa fue la filosofía de Miramax por mucho tiempo. Y bueno, la pregunta justamente es, ¿quiénes y cómo podrían, o sea, quiénes efectúan este distanciamiento en tanto espectadores y analistas? Al final, esa es la problematización de esta clase de propuestas metodológicas. ¿Quién realmente puede aplicar ese distanciamiento? No solo de un análisis fílmico, sino de un análisis teórico en general, ¿no? Perdón, una disculpa, no se ve la presentación en línea, la proyección. A ver si alguien te puede auxiliar y te seguimos escuchando. Gracias. Eh, Me están comentando que hay un monitoreo de este lado y que sí es posible visualizar la presentación y que otros colegas que están conectados efectivamente pueden visualizar la presentación en sus computadoras. Entonces, Muchas quizás un gracias, voy a problema. reiniciar. Sí, disculpen, gracias. No, no te preocupes, gracias. Eh, y bueno, es otra, digamos, otro autor que nos está hablando de una propuesta también de abordaje metodológico. Él es Francisco Javier Gómez Tarín. Y bueno, me parece como mucho más atinada esta aproximación, ¿no? Tiene, digamos, como un abordaje mucho más contextual de qué significa hacer un análisis fílmico, porque dice: "Una producción discursiva no puede desvincularse de una voluntad en origen,
la del ente emisor, que a su vez se interconecta con una compleja red intertextual que afecta a sus separaciones significantes conscientes e inconscientes. Un medio de representación, es decir, el soporte icónico, verbal o iconográfico, y un receptor lector-intérprete. Estos tres polos intervienen en la determinación del sentido y esta nunca es unívoco, lo que resulta mucho más patente en el caso del texto fílmico, ¿no? Y bueno, es de su texto, el análisis del texto fílmico. Y a pesar de que efectivamente me parece mucho más acertada, ponía este énfasis, ¿no? En la determinación del sentido y este nunca es unívoco. Y en principio eso, sabemos que efectivamente funciona de esa forma, no hay ningún análisis que pueda ser completo o total de ningún material fílmico. Pero aquí la cuestión, por eso, como les comentaba al principio, analizar violación en el cine requiere como de un abordaje mucho más detallado, ¿no? Le podemos dar la siguiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, a pesar de que yo sé que es demasiado texto, pero, les prometo que es importante, por eso hay un montón de cosas que están resaltadas, porque, ¿qué pasa cuando, se nos habla de que no puede existir un sentido unívoco de una, interpretación o una lectura de un texto fílmico? En el caso específico de la representación de la violación. ¿Qué sucede? Hay un ensayo, que me parece extraordinario de Lina Higgins, que se llama Screen Memory, Rape and Alibis in the Last Year at Marylebone, que bueno, es impresionante. Entonces, ella lo que está, diciéndonos es precisamente, está criticando la idea de, la posibilidad de que exista un sentido unívoco de esta representación fílmica. Entonces, lo que va a decir es, la resistencia a la interpretación definitiva es también una de las estrategias más poderosas de X, que es el narrador de esta película. Aquí es donde la polivalencia del texto deja de ser neutra y empieza a aparecer un encubrimiento. A X no le importa cuáles sean las interpretaciones, siempre que sean múltiples. Y ahí está como la cuestión central, ¿no? Efectivamente, el hecho de que no podamos hacer una lectura única también implica pensar que la apertura, digamos, como infinita de interpretaciones, sí que puede empezar a volverse un ejercicio de encubrimiento, ¿no? Entonces dice, X tiene mucho que ganar con un método de lectura que prefiere casi la semiosis infinita, infinito menos uno, claro, ¿no? Ahora veremos por qué. Además, los críticos se han confabulado con X al suponer que él es un narrador confiable, donde Marrivan nos muestra cómo la violación puede ser discursivamente deconstruida por el mismo personaje que tiene más que ganar con tal estrategia, y donde la perspectiva de la mujer es sistemáticamente invalidada, es donde la narratividad posmoderna amenaza con volverse problemática, incluso una antítesis de la interpretación feminista, ¿no? Entonces, quedémonos como con estas ideas centrales porque voy a abordarlas a más profundidad ahora en los casos concretos, ¿no? Por ejemplo, pues claro, la ya bastante reconocida The Last Tango in Paris, ¿no? De 1972. Pero miren, por ejemplo, veamos esto, ¿no? O sea, estos son autores que están analizando a lo que ellos le dicen, están describiendo la escena en la que ocurre esta violación, ¿no? En la cinta. Entonces ellos dicen, cuando Paul inmoviliza a Jane boca abajo contra el suelo, se fuerza encima de ella y usa mantequilla como lubricante para efectuar el coito anal, el acto se define por sí mismo. Es un momento devastadoramente nihilista que casi proporciona un punto final emocional a la película, a la que todavía le queda 1 hora de duración, ¿no? Entonces, Em, empezando por el hecho de nombrar como coito anal a una violación que se efectúa vía anal, ¿no? Entonces, el acto se define por sí mismo y entonces ese es un trabajo, ese es un ejercicio de renuncia a tratar de definir o analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Porque como se define solo, pues entonces no hay necesidad de realmente problematizar qué es lo que pasó en ese momento. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo hablo, de lo que comentaba al principio, de cómo se distorsiona, cómo hay análisis de esta forma tan sesgados, ¿no? Y que al final también, ahora lo veremos más adelante, realmente pueden hacerlo de esta forma porque ellos sí generan ese distanciamiento de lo que están analizando, ¿no? La siguiente, por favor. A Clock on Orange, ¿no?
Por ejemplo, este es, otro extracto de otro análisis que dice: "Disfrutamos viendo cómo le patean las tripas al señor Alexander, siguiendo el ritmillo pegadizo de la canción Cantando bajo la lluvia. Disfrutamos, aunque sea solo estéticamente, viendo cómo le rasgan el pijama rojo con unas tijeras a la señora Alexander antes de ser violada". Y bueno, esto es un extracto del texto Películas clave del cine erótico de Pedro Calleja. Em, entonces, bueno, resalto lo de disfrutamos porque siempre es importante preguntarse a quién está apelando la persona que está analizando estos textos, ¿no? O sea, disfrutamos quiénes en principio, ¿no? Y sobre todo cuando dice, aunque sea solo estéticamente, ¿no? O sea, este ejercicio de realmente creer que se puede separar la estética de la política, de la representación, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión precisamente de distanciamiento ante un análisis, en este caso, no solo de violación, o sea, sino de agresión física, ¿no? Decir que es como bastante divertido, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Nightcrawler, ¿no? No sé si esta, bueno, pues ya es más reciente, no sé si la hayan escuchado, la hayan visto. Bueno, este extracto es de un columnista, es una review que está haciendo de la película. Entonces, lo más aterrador de todo es una escena romántica entre Lou y Nina, en la que disecciona su carrera y le explica por qué, si quiere mantenerla viva, necesitará acceso exclusivo a su material y, por tanto, lógicamente, por qué debe acostarse con él. Entonces, tienen relaciones sexuales. Esa es la única zona de interés en la que Nightcrawler se asusta. René Russo, que es la esposa del director Gilroy, es tan atractiva aquí como lo fue en The Thomas Crown Affair, pero la seducción de Nina, es aún más inquietante por estar atravesada por el miedo. Entonces, bueno, ustedes verán que hay un montón de cosas resaltadas, ¿no? O sea, em, o sea, ¿para quién es lógico que después de que alguien amenaza o chantajea a alguien con perder su trabajo, qué secuencia de pensamiento tiene lógica de que lo que le va a pedir a cambio es que mantengan relaciones sexuales? Y en principio eso no es mantener relaciones sexuales, eso se llama violar a alguien a través de manipulación, ¿no? Entonces, por supuesto, René Russo, bueno, es, la mujer que tenemos en pantalla, eh, describirla como la esposa del director, que es atractiva, ¿no? Pero que al final esa seducción, bueno, eso que trae al personaje, está atravesado por el miedo, ¿no? Entonces, eso es bastante problemático, ¿no? O sea, relacionar a la seducción con el miedo, justamente se pregunta desde quién está haciendo, digamos, como estas reflexiones, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es otra misma escena de Nightcrawler. Por ejemplo, dice, en una escena extraordinaria, Lou la invita a cenar, negocia mejores condiciones y como factor decisivo insiste en que esta mujer considerablemente mayor se acueste con él. La barrera emocional y edífica entre los dos es horriblemente convincente. O sea, también como esta frivolidad de resaltar la diferencia de edad y resaltar que es ella la mujer que es más grande, ¿no? En fin, bueno, digamos, como eso es en lo que se centra en el personaje de una mujer que está siendo violada repetidas veces a lo largo de la película y que tiene que enfrentarse, digamos, como a esos problemas. Lo importante de ese personaje no es hablar sobre estas cuestiones, sino de que es muy grande, ¿no? Y que es mayor que el protagonista. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos este es un ejemplo que me pareció realmente impresionante de qué significa lo que Linga Higgins nos comentaba sobre la semiosis casi infinita en los análisis fílmicos que hablan sobre la violación. ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, que el infinito menos uno. Bueno, pues este es algo que Dan Gilroy comenta sobre su película y es realmente impresionante, ¿no? O sea, él dice: "No quería añadir la escena de sexo", ya para ahí empezamos mal, ¿no? Describir, como escena de sexo a lo que en realidad sería una escena de violación, ¿no? Entonces, al final dice: "Porque, pues, al final no es lógico, quizá pensar que hay una degradación sexual con lo que están haciendo, o que Nina está siendo dominada sexualmente". Habla, ¿no? De que tanto René como Jake, René Russo y Jake Gyllenhaal, dice, estaban explorando ideas tan lejanas como que quizá, ella le estaba leyendo cuentos antes de ponerlo a dormir.
Y dice: "Es que no sabemos, él es un niño, se siente solo", dice: "Podría pensarse que él la está dominando", y pues efectivamente podría estarlo haciendo, pero pienso que hay otro lado del personaje, ¿no? Él es una persona solitaria, ¿no? Que quiere aparentar que tiene una relación. Entonces, bueno, esto es, esto, o sea, este es el infinito menos uno. Puede pasar absolutamente lo que sea, lo va a poner a dormir, le va a dar leche caliente, le va a poner una cobijita, ¿no? Pero no que él la viole, ¿no? O sea, puede pasar de todo, menos, precisamente un proceso de degradación o de agresión, ¿no? La siguiente. Once Upon a Time in America, que bueno, esta también forma parte de la muestra de mi investigación. Fíjense que aquí hay una cosa que me llama mucho la atención sobre cómo se habla de las víctimas, ¿no? Cómo se narra, digamos, como al personaje que ha sido victimizado. Por ejemplo, este autor, que tal cual escribió un libro que se llama así, Once Upon a Time in America, y dice: "En su juventud, Débora expuso parte de su cuerpo desnudo al saberse mirada por Noodles, mientras ensayaba una rutina de baile, gesto que Adrián Martín describe como un manipulador acto de exhibicionismo". Claro, el despertar sexual de esta joven es en realidad manipulador, tiene, una connotación de maldad incluso, ¿no? Que manipula a este pobre adolescente, ¿no? Y en otro momento de la cinta, Noodles le exhibe sus genitales a Peggy, que, bueno, es otra de las personajes, sobre lo que Martin, bueno, él no hace ninguna clase de señalización, ¿no? Y aquí están estos 2 momentos, ¿no? El que ella manifieste deseo o que, explore, digamos, como su sexualidad, eso es un manipulador acto de exhibicionismo. Y seguramente para él, ¿qué pensaríamos? Que es más un despertar sexual, que es totalmente legítimo y que las manifestaciones que tenga son, definitivamente no tienen connotaciones negativas, ¿no? Como sí lo tendría en el caso de ella. La siguiente. Claro, entonces aquí también hay una cosa en común, tanto que he visto, como ya vimos en Nightcrawler, como en Once Upon a Time in America. Bueno, él, Lou Bloom, que es el protagonista de Nightcrawler, claro, está solo, quiere pretender, quiere fingir que tiene esta conexión con Nina, ¿no? O sea, al final es compadecerlo, ¿no? Y decir, bueno, pues hay que entenderlo, ¿no? Tiene problemas, que eso también pasa en Once Upon a Time in America. Al final esto que dicen, dice: "La película en muchos aspectos ofrece un retrato desolado y angustiado de la sexualidad masculina", como le dice Adrián Martín, ¿no? Y bueno, yo lo que agrega, o sea, lo que agregué en este caso es decir, bueno, en todo caso, también habría que decir que especialmente de la sexualidad femenina, al encapsular la idea de sexualidad femenina en el placer o resignación ante la violencia sexual masculina, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia bastante marcada sobre esta tendencia a mostrar simpatía, identificación o incluso admiración por los hombres que cometen agresiones sexuales contra mujeres, ¿no? Esto no es tampoco, desconocido. La siguiente, por favor. Hollow Man, de Paul Verhoeven. Esta también forma parte de la muestra de mi investigación. Quizá también uno de los grandes, grandes ejemplos, no sé si la han visto, de literalmente borrar la violación, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso, Paul Verhoeven, está dando una entrevista, digamos, cuando está promocionando la cinta, y él dice: "Sé con seguridad que mi esposa y mis hijos no lo harían, ¿sabes? No diría", ay, soy yo. "No iría tan lejos como él va, pero entraría a algunas casas, sí, pero probablemente no haría lo que él hace ahí", ¿no? Em, Sería más travieso que malvado. Entonces, fíjense cómo a pesar de que ellos, o sea, son directores que escriben y dirigen esas escenas de violación, no pueden decir que eso es lo que hacen, ¿no? No haría lo que él hace ahí, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué hizo cuando entró a la Ujú. casa de esta mujer, no? Siendo invisible. Entonces, bueno, el borrado de la violación al nivel de la narración, que es algo que Lina Higgins y Sara Porhansky, mencionan, ocurre no solo en el espacio diegético, sino también en el extradiegético, ¿no? Estos directores borran porque no nombran lo que están, mostrando en sus películas, ¿no? La siguiente. Y aquí me voy a ir muy rápido. ¿Cómo analizar las representaciones cinematográficas? Ahora sí, digamos, esta es como llegamos al punto para contestar la pregunta con la que empezó la ponencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar estas 2 secuencias.
de Hollow Man y Pleasure, la siguiente. Por ejemplo, hablar de la mirada vacía a la mirada evidenciada, ¿no? Por ejemplo, este fotograma de Hollow Man, en donde, él tiene intenciones de violar a la vecina, ¿no? Entonces, claro, es invisible. La vecina se asoma como por la mirilla y no hay nadie. Literalmente, el lugar está vacío, ¿no? O sea, quien va a mirar toda la escena no aparece, ¿no? O sea, la mirada está vacía. En cambio, la mirada evidenciada, ¿no? Por ejemplo, en esta secuencia en donde la protagonista es violada mientras está rodando una escena para un video pornográfico, la directora se enfoca muchísimo en la cámara como constantemente, ¿no? O sea, ¿cuál es la mirada que está, digamos, quién está siendo espectador en este caso de esta agresión, ¿no? Entonces, de entrada eso, ¿no? Aquí hay una diferenciación, muy, muy grande, ¿no? O sea, aquí se nos dice quién mira y para qué mira, ¿no? La escena de violación. Entonces, claro, ¿a través de qué perspectiva miramos la violación? Por ejemplo, en, Hollow Man, aquí toda la representación está hecha desde la mirada del violador, ¿no? Eh, en donde lo que vemos en realidad es la angustia de ella, vemos su cuerpo desnudo, ¿no? Y en cambio en Pleasure, la mirada está totalmente al revés. Hay quien mira es la víctima. Entonces, ¿a quién vemos? Al victimario, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, está literalmente al revés, ¿no? La perspectiva. Claro, la víctima como sujeta activa o como objeto pasivo, veamos, por ejemplo, estos fotogramas de Hollow Man. O sea, ella es una mujer que acaba de ser violada, pero uno podría pensar que está en la portada de Vogue, ¿no? O sea, que está ahí para seguir satisfaciendo la idea de erotismo. em, o sea, vean cómo ese cuerpo, digamos, cómo está expuesto, ¿no? Entonces, en Pleasure, bueno, ella, por supuesto, tiene marcas físicas, ¿no? De que ha sido golpeada, ¿no? O sea, de que llora, ¿no? De que, sobre todo, no se muestra su cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, digamos, ahí la diferencia entre cómo se representa esa victimización, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿con qué objetivo analizamos esta violencia, no? Claro, pues, lo que yo considero es que es muy útil hacer una pausa en los momentos en los que las películas esto lo comenta Sara Porhansky. Hay que hacer una pausa y realmente tener como esta ventana de oportunidad de leer esta representación en formas que tengan el potencial de empoderar a los personajes y o espectadores en lugar de, pues, aumentar la experiencia de vulnerabilidad o de victimización. Y sobre todo, mostrar y analizar las consecuencias de la violación sin una visión derrotista o revictimizante, que lo hacen muchísimo las directoras. Yo les ponía el ejemplo ahí de She Said, ¿no? Que es impresionante, ¿no? O sea, realmente decir, la violación casi acaba con la vida de estas mujeres, pero ellas logran seguir con sus vidas, ¿no? De una u otra forma. Entonces, eso es importante, ¿no? Y bueno, ya simplemente como esta reflexión final, ¿no? De mi acercamiento analítico, no puede precisamente conllevar un distanciamiento. O sea, esa fue la fundación de esta investigación, ¿no? O sea, se trata de hacer lo contrario, ¿no? O sea, de involucrarse emocionalmente y de saber en qué medida hay representaciones con las que yo no puedo empatizar, con las que voy a ser muchísimo más crítica, ¿no? Entonces, esa es como la idea. Sobre todo, separarnos de las representaciones que insisten en imponer el punto de vista de los agresores como el punto de vista con el que hay que empatizar, con que hay que identificarnos, ¿no? Esa sería como la idea. Y bueno, pues mi idea también es esta, como hay que empezar a ver películas dirigidas por mujeres. Y no solo que traten de violación, ¿no? Sino como en general. Bueno, estos ejemplos muy concretos, esta película que se acaba de estrenar este año, Sorry Baby, es realmente impresionante. Realmente se la recomiendo muchísimo. Y bueno, el resto también son un poco más o menos conocidas, pero realmente creo que es necesario cambiar la perspectiva desde la que vemos la violación en el cine. Y eso sería todo. Muchas gracias. Antes, luego. ¿Cerca? ¿Ahí estoy bien? Ok, muchas gracias. Em, bueno, yo soy Frida y les voy a hablar justo de mi investigación de maestría que se llama De sobrevivientes a vengadoras, representación de la Rape Revenge Girl, violación y venganza en el cine de terror. Y empezando por el título, me gustaría mencionar que opté por utilizar el término sobrevivientes y no víctimas, porque me parece que el término víctima quita agencia a las personas que son sobrevivientes de violación, como si no
pudiéramos tener como algún tipo de decisiones con lo que decidimos hacer de nuestra vida. La siguiente, por favor. Para iniciar, pues me gustaría nada más mencionar que, bueno, la violación sexual es un delito que persiste y amenaza constantemente, sobre todo a las mujeres. Hayamos vivido o no una violación, es un temor que tenemos todo el tiempo. Y aún así es de algo de lo que no se habla, un poco lo que dice Vero, no se menciona, no se le dice con sus letras. Y también es un mandato cultural de la masculinidad, es decir, no es un caso aislado que le suceda a algunos hombres, sino es como un extracto, un mandato cultural, algo que es algo generalizado y que también pues ha sido perpetuado por muchas situaciones, y yo apelo a que, bueno, una de esas también puede ser el cine, ¿no? Que puede reproducir, como desafiar todas estas dinámicas de violencia sexual. Y es así como en los años 70 surge el llamado género Rape and Revenge en el cine de terror, serie B, justo por el movimiento feminista de la época, porque las mujeres comenzaron a hablar de temas como lo es el aborto, la violación, empezaron a hablar de temas relacionados a la sexualidad, y surge este subgénero, pero interesante mencionar que surge y se construye a través de una mirada masculina, ¿no? Entonces, un poco hay un debate de que si es más bien como un hombre diciéndonos cómo ellos sí se defenderían o ellos cómo saldrían adelante post una violación de manera sangrienta, abrupta, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí hago como solo un contexto teórico de mujeres que han hablado sobre este género, empezando por Carol Clover, que digamos, quien es de las primeras en hablar de estas chicas, las Rape and Revenge, a Jacinta Reed y todas ellas. Me voy a seguir para que me dé tiempo el análisis. Y bueno, aquí me parece importante mencionar en mi investigación que en cuanto a la vengadora, hay una objetualización narrativa, ¿no? Que implica, pues, que las mujeres en el cine a menudo son representadas a través de estereotipos que son repetitivos y fijos. En el Rape Revenge me parece mucho más evidente. Se nos presenta casi siempre a una mujer en la lejanía del bosque, en la ruralidad, donde no hay un hombre protegiéndola y entonces, por ende, es violada. Además de que es expuesta físicamente y en su totalidad al momento de ser violada y al momento de la venganza. Hay una erotización de la venganza también. Entonces, no, eso no permite que haya como tal un desarrollo narrativo para ser percibidas como individuos complejos, completos, con agencia y que toman ciertas decisiones. Entonces, en este análisis que yo hice de las películas que les voy a contar más adelante, me di cuenta que había una especie de viaje, como el viaje del héroe, y después me encontré con el viaje de la heroína. La que sigue, por favor. Bueno, ahí medio me equivoqué, pero bueno, estas son las 4 películas que analizo y que voy a presentar ahorita, que es American Mary, es canadiense, dirigida por Jenny Silvia Soska. Cuando tu carne grite basta, que es argentina, dirigida y escrita por Guillermo Martínez. MFA, estadounidense, de Natalia Leight, y Trauma, dirigida por Lucía Rojas. Yo estaba apelando a buscar películas latinoamericanas y hacer investigación así. Solamente encontré películas latinoamericanas dirigidas por hombres. Esto no quiere decir que no existan las películas de Rape and Revenge dirigidas por mujeres o disidencias, porque también lo busqué, sino que creo que la distribución y la exhibición es mucho más compleja para si no eres un director hombre. Entonces, por eso tengo 2 y 2. Y ahora sí les platico lo del viaje. Me di cuenta que en realidad había un viaje dividido en 3. Entonces, creé estas 3 categorías. La primera es el viaje de la Rape Revenge Girl clásica, que es la que les mencionaba, como de los años 70, como I Spit on Your Grave. El segundo es el de la Rape Revenge disruptiva, que digamos rompe con toda esta estructura que nos venían enseñando durante tantos años. Y el viaje híbrido de la Rape Revenge Girl, que digamos es una mezcla, un ir y venir entre lo clásico y entre hacer una cosa disruptiva con el género. Y entonces, al final,
pues las representaciones son diversas de la Rape Revenge y ofrecen, a mí me parece un espacio increíble para la crítica, pero también para la transformación de estos estereotipos y nos invita a reflexionar sobre pues el impacto que se tiene de temas como tan delicados como lo es la violación. Empiezo con mi investigación, con este análisis de Cuando tu carne grite basta. Hago un pequeño argumento de la película que trata de Martina, que es una estudiante universitaria que se va a las afueras de la ciudad para realizar una investigación. Ella estudia algo relacionado a la biología, pero en ese trayecto es secuestrada por unos hombres que la trasladan aún más en la lejanía y es violada. En contexto genérico de la película, bueno, es argentina, Guillermo Martínez es el director. Es una película que se grabó en muy pocos días, pero la producción, postproducción, todo lo demás duró años. Esto nos habla de cómo está situado el cine independiente en Latinoamérica también, que eso fue algo que yo no esperaba encontrarme o cuestionar, pero me parece importante también hablar de eso. Su distribución y exhibición fue independiente, el festival en el Cine Gaumont en Buenos Aires, Argentina, que es, digamos, un cine importantísimo. Y ahí también hay un poco de cuestionamientos de, pues Guillermo Martínez, digamos, es muy amigo de grandes directores de cine argentino, entonces también había como un, bueno, quizá tuvo acceso por colegas. Aquí hice una sistematización del análisis, dividí en 3 secuencias. La primera la puse veladón, en todas las dividí igual. Es un cómo nos presentan a la personaje antes de la violación, cómo la presentan durante la violación y cómo la presentan como la sobreviviente en las venganzas, ¿no? Entonces aquí están los códigos para las secuencias. Y antes de la siguiente me gustaría mencionar que una advertencia, puede haber imágenes fuertes, solo son imágenes, no son videos, pero por si alguien tiene como algunos temas delicados con lo siguiente, avisarles nada más. Empiezo con la primera, que se llama Belladonna, que digamos aquí cómo es el camino de ella. Nos presentan a Martina como una mujer, una chica más bien cristiana, siempre vemos rosarios, vemos cruces, vemos que es una persona muy apegada a su mamá, a su novio, o sea, digamos que nos presenta como esta personaje estereotípica de la buena mujer, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Y durante la violación, la vemos que lo primero que hace es pedirle ayuda a su mamá. O sea, lo primero que hace es gritar, mamá, mamá, ayúdame, mamá. Nos vuelven a recalcar esto de que, bueno, es ella, una chica inocente, perdida, que pues bueno, cayó en manos que no tenía, donde no tenía que caer. Y durante la segunda violación ya la vemos totalmente fuera de sí, no hay fuerza en ella para defenderse. Y en las venganzas, en la primera es en la única que habla. En general, durante toda la película no es un personaje que tenga mucho diálogo. Hay más diálogos en los agresores que en ella, pero digamos ahí se avienta un diálogo de la forma en la que el violador la violó a ella, como una forma de regresar esto que sucedió. En la segunda no la hay, pero ya la vemos transformarse incluso físicamente, manchada de sangre, ya casi no vemos su rostro. Y la película, digamos, termina con ella matando al último violador y hablándole a su mamá y diciéndole como, tuve unos problemas, pero nos vemos al rato en la casa, como si nada hubiera, o sea, si nada hubiera sucedido de todo lo que vivió. Y la categorizo a ella por esto, en la Rape Revenge clásica. Las violaciones son explícitas, son muy largas. Hay esta cosa que menciona justo Rita Segato de que no solo es tomar un cuerpo, sino también vulnerarlo incluso verbalmente. O sea, la forma en la como le hablan, utilizan un arma de fuego para violarla también. Eso es importante porque a su violador lo mata con esa arma de fuego. Y la segunda violación es igual, es explícita, es larga y al final la orina. O sea, es esta doble como de siempre hacer sentir que tú eres quien tiene el control totalmente, ¿no?
La siguiente, por favor. Y en las venganzas, lo que vemos, la vemos como si retornara a Martina físicamente antes de la violación, porque vuelve a esta vestidura blanca de flores, como que vuelve a esto. Les digo, en las primeras sí ella habla, llora, o sea, la vemos sí llorar, o sea, sentir esto, no es como que esté totalmente sin, sin alguna cosa en el rostro, porque luego pasa en las películas Rape Revenge, es como si nada hubiera pasado y solo matar, matar, que puede suceder también un estado de shock, claro. Y la segunda violación ensangrentada y darle en el ojo, esto me pareció muy simbólico, le dan el ojo porque él no la viola, pero es el cómplice, es quien ayuda a secuestrarla, es quien sabe todo y nunca hace nada, por eso me pareció interesante y simbólico que fuera en el ojo. Y al último que de los agresores, le escribe como una carta diciéndole un poco lo que él decía mientras la violaba y lo mata con el arma con el que la violó. La segunda película es Trauma, que como su título lo dice es traumática, verdaderamente. El argumento de la película son 4 mujeres que van de paseo a una localidad rural en Chile y son violadas por un hombre y por su hijo. Deciden tomar venganza, sin embargo, en este proceso se dan cuenta que justo ellos tienen un hilo con la dictadura en Chile. En contexto genérico de la película, claro, es chilena, su director, Lucio Rojas, ya ha hecho cosas en Amazon Prime, de hecho esta es la única película que está en Amazon Prime, las demás es muy difícil encontrarlas. Lleva muchos años dedicándose al género. Y me pareció interesante que en una entrevista, porque le cuestionaban un poco por qué la forma tan grotesca de representar las violaciones y todo, y él decía, porque bueno, la dictadura fue así de grotesco y me parece que es importante mencionarlo así, exhibirlo así. Difiero, me parece que incluso puede ser revictimizante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto chileno, que es un país que no ha recibido una disculpa por la dictadura, no ha recibido nada por lo que sucedió. Pero claro, las violencias que aparecen en la película o sea, sí fueron así. O sea, existía un lugar llamado La Venda Sexy que llevaban a mujeres para torturarlas y violarlas y matarlas. Entonces, sí, pero difiere un poco de la forma en la que decidió hacerlo. ¿Y cómo nos presentan a las personajes? Bueno, a una de ellas nos la presentan de nuevo como una estudiante, es la hermana menor, es muy noble, pero al mismo tiempo ella está transicionando a ser una mujer adulta y tiene una novia y tiene este como despertar sexual, que hay escena, justo la película empieza con una escena de ellas dos teniendo relaciones sexuales. El director dijo que fue como para amenizar la película, porque lo que venía después iba a ser demasiado fuerte y demasiado grotesco, porque además él dijo que él conocía bien la mentalidad de las mujeres, porque ha trabajado con muchas mujeres a lo largo de su carrera, entonces, tenaz. Y a la siguiente protagonista, que es la hermana mayor, nos la presentan como una mujer con un carácter bastante fuerte, quien siempre tiene el control de las situaciones y quien siempre está cuidando a su hermana, todo el tiempo está como sobreprotegiéndola. La otra protagonista es la novia, que nos la muestran como una mujer alocada, como más siempre tomando decisiones medio sin pensarse. Y la siguiente es su prima, que digamos es quien está mediando todo el tiempo, ¿no? Quien siempre está ahí. Vamos a la siguiente. La, la escena de violación es excesivamente larga, excesivamente explícita, muy grotesca. Hay incluso incesto, vemos al papá con el hijo, estar teniendo besos y estar como, de alguna forma, el hijo siempre viendo al papá como esta cosa de que habla Carol Clover de que parece incluso un deporte, ¿no? Entre hombres cuando violan, de ver quién está ganando, quién es más hombre, o sea, como a esta situación, porque además su papá la trata como si fuera un perro, ¿no? Porque su papá fue obligado por parte del el ejército de dictadura chilena a volverse así. De hecho, la película
tiene una escena donde es obligado él a violar a su mamá, ¿no? Es como que te ponen escenas donde te dicen, bueno, él se convirtió en un monstruo porque lo volvieron un monstruo. Y al mismo tiempo él vuelve un monstruo a su hijo. O sea, como ellos no serían así si no hubieran pasado lo que pasaron durante la dictadura. En Las Venganzas vemos que al hijo lo mata la hermana mayor defendiendo a su hermana menor, rompiéndole, pues, deshaciéndole más bien el pene y los testículos con un ladrillo, ¿no? Que esto es como, tú violaste a mi hermana, como yo te voy a quitar como eso simbólico, digamos, de alguna forma con lo que lo hiciste. Y al padre lo matan, ella también, que ella es la que termina matando y al final ella no fue violada, las demás fueron violadas, ella no, pero ella es quien termina realizando la venganza, disparándole a un frasco de ácido, que estos ácidos sí se utilizaban durante la dictadura de Chile, o sea, esto era como una forma que también utilizaban de tortura, entonces me pareció ahí una cosa interesante que utilizó él. Y luego la tercera película es American Mary, que trata de Mary Mason, que es una gran estudiante de medicina. Sin embargo, pues su futuro se ve interrumpido cuando su profesor la viola y pues este suceso la lleva a abandonar la escuela y entonces meterse al mundo de la modificación corporal, o sea, algo súper gore, ¿no? Como que se mete en otras cosas muy distintas y en el contexto genérico, bueno, es canadiense, es independiente, digo, en el contexto canadiense. Sus directoras son hermanas gemelas, en sí mismo eso ya es medio terrorífico. Y digamos que esta película, ellas la hicieron porque trabajaron en Hollywood una película antes y dicen que vivieron cosas bastante traumáticas ahí y de ahí dijeron, tenemos que escribir algo como relacionado a esto. A Mary, menciono, nos la presentan como una estudiante súper dedicada, feliz, toda su casa está construida para estudiar, para practicar, o sea, todo su mundo es la medicina, todo el tiempo. Vemos que siempre su profesor, digamos, la está mansplaineando constantemente y ella siempre intenta como defenderse, caerle bien, sobresalir, y él siempre la está tratando de hacer sentir mal. La siguiente. La violación sucede porque la invitan, cuando está haciendo ya, digamos, sus prácticas, los doctores la invitan a una fiesta y ella está muy emocionada porque es como, claro, o sea, ya soy parte de los doctores, ya no soy una estudiante. La invitan y desde que llega los doctores le empiezan a ofrecer alcohol, y en esas bebidas le ponen droga para que el doctor Grant, su profesor, pueda violarla. Entonces aquí vemos cómo funciona todo ese sistema patriarcal de unos a otros ayudándose para que estas cosas sucedan. Y además vemos cómo atrás están los mismos doctores violando a otras mujeres, ¿no? O sea, como todo esto. Aquí esta película ya me rompe un poco porque ya no estamos hablando de la ruralidad o de hombres que empobrecidos, racializados, sino hombres blancos con dinero, cierto posicionamiento, realizando violaciones, porque pues el agresor puede estar en cualquier lado, ¿no? Y la violación también puede ser en cualquier lugar. La violación no es explícita, digamos, sí vemos una toma donde él, porque él la graba, vemos ahí una pequeña toma de esa cámara del point of view. De ahí en fuera la escena, o sea, no se ve, nada más es como que nos dan a entender qué va a suceder y la escena se corta y termina y empieza la siguiente, ¿no? Entonces no es explícita ni es larga. La venganza, digamos que hay dos. La primera donde que a Mary siempre la vimos, digamos, estereotípicamente femenina, usando vestidos, maquillaje, tacones, pero cuando se vuelve una Rape Revenge es como que eso es exponencia, ¿no? Empieza a usar labial rojo, por ejemplo, esto de la femme fatale, lo vemos un poco en ella. Y en la primera violación manda a alguien a que lo secuestre para que ella pueda torturarlo. Y entonces ella lo que hace es utilizar todo lo que aprendió en sus clases con él de cirugía, hacerlo con él, experimentar mutilaciones, todas estas cosas. Y como se mete al mundo de las modificaciones corporales, practica con él. Entonces lo utiliza para eso. Y una cosa interesante que me parece es que le corta la lengua.
que no solamente es como una cosa medio ahí fálica, porque utiliza justo un aparato para, que se utiliza como para abrir la vagina y demás, sino también porque él era profesor, él era doctor. La palabra de él era todo, ¿no? Respetable, él daba clase. Entonces también quitarlo de esa herramienta, de esa arma, me parece muy, muy importante. Y la segunda venganza, la vemos, es cuando vemos al doctor Grant ya sin brazos, ya todo mutilado, torturado, pero llega un guardia de seguridad y bueno, Mary al defenderse mata al guardia y termina matando también a él, que es una cosa como de, bueno, no sucede como en las anteriores, que es como lo mato y ya, sino como aquí había una cosa donde, mientras ella iba acomodando su vida, porque sí la vemos teniendo cambios en su vida personal, también como intentando lidiar, bueno, ¿qué voy a hacer con esto, no? O sea, con el agresor, con el trauma. Y ya la última película es MFA de Natalia Leight, que nos cuenta la historia de Noel, otra estudiante, esta vez de maestría de arte, que es violada por un compañero de la universidad, que en realidad era un chico que le gustaba. Entonces, mientras intenta lidiar con las secuelas, descubre que hay muchas más sobrevivientes en la universidad que han pasado por lo mismo que ella, por lo que decide tomar acciones por su propia mano. Contexto genérico, ella sí es latinoamericana, ella es brasileña, pero la película y todo lo que ha hecho pues ha sido en Estados Unidos, estudió allá. Y ella vivió esta situación en la universidad. Entonces, un poco lo que pasó en American Mary, hablan desde su experiencia y la guionista también, que sale en la película actuando, también vivió un acoso durante unos castings. Entonces también eso lo llevó aquí, se juntaron y dijeron, bueno, vamos nuestra experiencia a pasarla a una película. ¿Cómo nos presentan a Noel? Nos la presentan como una estudiante, digamos, entre comillas, bastante lo que le llamarían promedio, o sea, cumple con la escuela, va a sus clases, y el chico que le gusta es el chico como excelencia, ¿no? Es súper cool, tiene muchos amigos, es súper increíble en sus clases, todo el mundo lo quiere, y ella tiene tiene una amiga, tiene un amigo, es un poco más reservada, y siempre está como esa cosa de que le gusta, pero no se atreve a hablarle. Y en la siguiente escena, él la invita a una fiesta, le dice, como voy a hacer una fiesta, te invito, va a la fiesta y todo está muy bien, y él le dice, ah, pues te invito a mi cuarto para que veas lo que veas que estoy haciendo ahora en cuanto al arte. Perdón, ¿le pueden cambiar? Gracias. En cuanto al arte, ella acepta, van, se dan unos besos, ella acepta, todo bien, él le gusta, y cuando él empieza a sobrepasarse, ella le dice no, muy claramente dice no, se quita, jajaja, se vuelve a quitar, y es cuando la viola. Esta escena no es larga, sí vemos, o sea, sí no hay un corte de la escena, pero digamos el point of view, un poco lo que decía Vero, cómo se posiciona la cámara, no es, digamos, como para ver como sus glúteos, su corporalidad o alguna cosa así, sino es como para evidenciar qué sucede y fin. En la venganza, digamos que la primera venganza es una cosa accidental, porque de todas las personajes, Noel es la única que menciona tal cual me violó. O sea, es la única que sabe, o más bien, no es que las otras no sepan, sino más bien es la única que menciona, sí, me violaron. Lo habla en la escuela, pide ayuda y nadie le hace caso. La revictimizan, la psicóloga la revictimiza. No le creen también porque, bueno, él es quien es él, ¿no? Es un buen estudiante, es muy agradable. Y su amiga le dice como, yo te recomiendo que no digas nada porque tengo una amiga que lo hizo y le fue muy mal. O sea, los agresores siguen afuera y quien está viviendo muy mal es ella, ¿no? Entonces, pero ella no se puede quedar con esa sensación y lo confronta como, necesito que me digas que me violaste. O sea, lo que ella le pide a él es, quiero que me digas que me violaste, o sea, que no estoy loca, que lo que pasó, pasó. Y él se niega todo el tiempo, se burla, le imita un porro, como que sin, como, ay, lo que yo hice no es eso, ¿no? Un poco también lo que mencionabas, lo que yo hago es otra cosa. Y en esa pelea lo tira del balcón y se muere, digamos, es una cosa accidental
La siguiente, por favor. Y en todo ese lapso que están investigando qué pasó, quién lo mató, ella se da cuenta que hay muchas más mujeres que han sido violadas en la universidad, por lo que decide, bueno, yo voy a hacer algo porque estos hombres pues están como si nada hubiera pasado. Algo a resaltar aquí es que, por ejemplo, la primera venganza utiliza este método de la seducción para atraer al agresor y poder realizar su venganza. A todos los mata de formas en las que ellos utilizaron para violar a las estudiantes. Entonces también ahí utiliza como cosas bastante simbólicas. La que sigue, por favor. La última venganza es la que me parece muy interesante porque él fue quien violó a su amiga, quien le había dicho, conozco a una amiga que fue violada y la pasó muy mal y se dio cuenta que en realidad había sido su amiga, esa persona. Entonces secuestra al violador y el violador dice, sí la violé, lo siento, yo lo hice. Entonces ella se sale de sí porque nunca nadie había aceptado que había sido un violador, solo él. Eso pues la saca de sí y da tiempo para que llegue la policía y entonces ella escapa, un trip ahí. Finalmente, ella se iba a la cárcel, su amiga se suicida y deja una carta echándose la culpa. Y Noel pudo haber aceptado, bueno, pues ya sí, pero ella hace algo que los agresores no hicieron, que es aceptar la consecuencia de sus actos. Eso me parece muy fuerte, porque ella decide afrontarlo e irse a la cárcel. Como reflexiones finales, me parece que, claro, hay una diversidad pues, muy significativa en el tratamiento tanto visual, narrativo y simbólico de las películas. También me di cuenta que el cine Ray Revenge ha cambiado con el tiempo, pero no ha sido de una forma lineal. También aquí me parece interesante repensar la figura del agresor desde una perspectiva crítica, es decir, pensar que eso, o sea, el agresor puede ser quien te gusta, tu profesor, tu compañero, tu novio, tu quien sea, ¿no? O sea, no quitarse esa idea de que el agresor es alguien ahí con problemas mentales, psicológicos, en la lejanía de la oscuridad. Como también repensar la figura de las sobrevivientes de la revenge, ¿no? Que puede suceder pues a cualquier persona, ¿no? No significa que si eres de cierta forma, estás como exenta de que algo te suceda. El tratamiento de la venganza también varía en cuanto a intención y duración. La siguiente, por favor. Y el arco de transformación de las protagonistas, pues no es homogéneo. Esto me hace pensar, claro, pues también como personas somos diferentes y lo que vamos a hacer, cómo vamos a accionar es muy distinto, ¿no? Esto que nos dicen como de, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no grabaste? ¿Por qué no esto? Es como, bueno, cada persona actúa diferente, como estos personajes, ¿no? Cada quien va a tomar distintas decisiones de qué hacer con esa situación. Me parece importante reelaborar las narrativas dominantes del subgénero de violación y venganza, al mismo tiempo que negocian para seguir formando parte de él, ¿no? O sea, cuestionarnos estos. La reproducción de la mirada masculina, incluso en las películas dirigidas por mujeres, porque claro que no estamos exentas de no reproducirlo, o sea, eso va más allá de hombres o mujeres, eso es otra cosa. Y de alguna manera todas las películas en cierto momento replican la violencia contra las mujeres, aunque hay diferencias. La siguiente, por favor. Me pareció interesante que yo no sabía, pero todas las películas nos hablan de estudiantes, de mujeres estudiantes. Y cuando yo estaba realizando esta investigación en la maestría, sucedió el paro estudiantil aquí en la UAM. Entonces eso también fue como de, claro, o sea, por eso es importante seguir. No es que a mí me guste ver estas películas porque sí, o que diga, sí, sigan haciendo esto, sino bueno, lastimosamente tenemos que seguir hablando de esto mientras siga sucediendo, ¿no? Todas fueron de manera independiente. Me di cuenta que los directores latinoamericanos se enfrentan pues un sistema internacional que subestima a los países latinoamericanos, ¿no? A lo que hacemos acá. Y en ese sentido, digamos, las mujeres y disidencias, pues ahí tienen una doble dificultad, ¿no? En cuanto a distribución, exhibición, que por eso creo que no encontré películas, no creo que no existan, porque justo hace unas semanas fui al Vancouver Latin American Film Festival y presentaron un cortometraje dirigido por un hombre gay sobre una violación y venganza. Entonces ahí fue como, claro, es que están existiendo, pero su distribución es lo más complejo. Y ya para terminar,
Pues hablando del lenguaje cinematográfico, pues veo que también hay una evolución significativa en este género. La puesta en escena no solo es un componente ahí visual, sino es un vehículo narrativo, ¿no? Que nos permite explorar estas complejidades emocionales y psicológicas de las protagonistas. El uso de las armas de fuego y las drogas para tomar los cuerpos, el sonido para expresar estado emocional de shock psicológico de las protagonistas, el montaje y la edición, y obviamente pues la narración es un papel esencial. Entonces solo terminaría esto invitando a adoptar un enfoque diferente, a replantearnos la forma en la que abordamos, entendemos, vemos estos temas tan complejos de una realidad que vemos en el cine. Y muchas gracias. Listo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Es muy valioso poder participar en un evento como este. Y yo tal vez no voy a enfocarme tan específicamente en la violación. Creo que es parte de los temas que se van a presentar en la presentación, valga la redundancia. Pero, digo, originalmente yo esta ponencia la propuse, creo que para otra mesa, y finalmente, pues probablemente tenga que ver con la organización interna del evento que estuve colocado aquí, pero de todos modos es parte de los temas, entonces vamos a ir viendo cómo, ¿no? Podemos pasar a la primera diapositiva. Entonces, yo parto queriendo hablar un poco sobre las emociones, sobre qué son, qué significan, qué son para nosotros como humanos. Pues, es un fenómeno complejo, definitivamente. Me parece que uno de sus aspectos fundamentales es que han funcionado como un pilar de la comunicación entre nuestra especie, la especie humana, y probablemente uno de los motivos por los cuales nos llama tanto la atención el entendimiento de las emociones es porque buscamos comprendernos entre diferentes personas, ¿no? Entre diferentes individuos o incluso entre diferentes grupos. Las emociones tienen un componente biológico y al mismo tiempo un componente ideológico. Cuando yo me refiero al componente biológico, pues me refiero a pues, qué ocurre dentro de un cuerpo humano cuando se están experimentando emociones, ¿no? O sea, hay una cierta cantidad de hormonas que están siendo liberadas, el cuerpo las recibe, las interpreta, pero la manera en la que las emociones van a ser interpretadas ya a manera compleja por nuestro consciente o incluso nuestro inconsciente, está siempre intervenido y filtrado por nuestra composición, por nuestra construcción ideológica y cultural. Entonces, es una cuestión interesante porque, por otro lado, a pesar de cuánto nos interesa compartir nuestras emociones y comprenderlas, siempre va a haber una limitación que no vamos a poder escapar, que es precisamente una limitación biológica, ¿no? Entonces, por lo menos en términos materiales, mientras estemos confinados dentro de un cuerpo, dentro de una piel, con ojos, con oídos, etcétera, entonces va a ser imposible comprender plenamente en un nivel absoluto la emoción que está experimentando otra persona. A veces ni siquiera las que nosotros interpretamos, las que nosotros vivimos, las podemos realmente interpretar, ¿no? Entonces ahora, cuando se trata de la emoción de otra persona, hay una barrera ahí que, independientemente de que es un esfuerzo fútil, pues tampoco significa que nos vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Entonces, ese es el punto de la comunicación, ese es el punto de la literatura, ese es el punto de todas las formas en las que intentamos construir y crear discursos que ayuden a comunicar expresiones emotivas. Entonces, precisamente, ya no solamente intentaríamos hablar de las emociones individuales, sino también en términos colectivos, en términos grupales, ¿no? La necesidad de construir una sociedad, una comunidad, es que, que combine, que comparta un entendimiento emocional y emotivo. eh, pues, o sea, yo puse ahí algunos ejemplos, no quiero para nada que se parezca como que ellos son los únicos, ¿no? Pero sí, o sea, las sociedades, las naciones, las religiones, los equipos deportivos y el cine finalmente, ¿no? Son esfuerzos comunitarios en los cuales hay una emoción que se busca que sea común y que sea compartida y que se ponga al frente del resto del mundo, ¿no? Em, de la misma manera, en la misma medida en la que cualquiera de estos ejemplos están cargados y están atravesados por un componente ideológico, pues también lo está el cine, ¿no? El cine es producto tanto de la ideología como de las emociones de quienes lo están elaborando. Y pues finalmente, también sería, yo creo, una imprecisión, no hay que irse con la idea de que el cine
comunica o transmite imágenes, sí las comunica en el sentido de que busca hacerlas comunes, pero no las transmite directamente, las sugiere. Si tú ante un discurso cinematográfico no estás dispuesto, no tienes las herramientas sociales, culturales, emocionales, lingüísticas, ideológicas, etcétera, para recibir esa sugerencia emocional, no la vas a recibir. Entonces, esa es el arte y la magia, por decirlo así, que tiene el cine, que busca por medio de sus medios expresivos ver cuántas formas posibles de hacer que esa sugerencia emotiva, esa sugerencia de una expresión emotiva, llegue a quien lo va a interpretar. Entonces, yo propongo dentro de mi marco conceptual un concepto al que yo le llamo el acto cinematográfico, que realmente pues no es como que sea una idea única en el mundo. Yo llegué a esta conclusión y a este como intento por diseñar este concepto partiendo por unos estudios en psicoanálisis que hice en algún momento, pero tengo por ahí también en algún momento hacia el final en las referencias. Hay un investigador argentino que se llama Walter Miñolo, que habla sobre el lugar de la recepción, el lugar de la enunciación, que finalmente, o sea, pues yo no tenía idea de que ese trabajo ya existía, pero se me hizo muy chido descubrirlo porque refuerza las ideas que yo tenía. Y de hecho, me parece que ahorita en la primera conferencia estábamos también escuchando un poco sobre esta misma idea de que el cine se puede comprender en tres partes, ¿no? Desde quién lo crea, cómo lo crea, por qué lo crea, el dispositivo cinematográfico como tal y quién lo recibe. Entonces, yo lo que propongo es que en cualquiera de estos tres puntos del acto cinematográfico como tal, van a haber estas intervenciones emotivas y ideológicas, las cuales, mientras nosotros seamos humanos y los humanos funcionan como funcionan los humanos, con emociones, pensamiento, conciencia, etcétera, van a ser imposibles de disociar. O sea, tú puedes al momento de hacer una crítica o un análisis hacer a un lado la perspectiva política para enfocarte, por ejemplo, en el criterio estético, pero no significa que no sea político, no significa que no haya una implicación política en el discurso, ni tampoco en la forma en la que tú lo estás recibiendo. Entonces, creo que también de alguna forma resuena con lo que habíamos estado escuchando, porque pues, sí, o sea, justo es una forma de esterilizar muchas veces ciertos discursos o ciertas posibilidades de interpretación de un discurso cinematográfico cuando dices, no, pero bueno, a mí solo me interesa la estética, no, a mí solo me interesa el sonido, a mí solo me interesa, pues sí, puedes hacerlo, ¿no? Pero que no se piense que es lo único que hay, ¿no? Em, y bueno, pues los factores culturales que intervienen, pues desde la etnicidad, el idioma, las religiones, etcétera, en todos lados están. Ahora, yo propongo para el contexto específico del análisis cinematográfico, pero podría atreverme a sugerir que es un concepto que podría tener utilidad en otros ámbitos y en otros espacios de análisis y de trabajo con el fenómeno humano, ¿no? Las ciencias sociales o lo que sea, la emoción cultural. Entonces yo lo defino de esta manera, ¿no? Instancias emotivas sugeridas o interpretadas en el cine, siempre articuladas en relación con las condiciones culturales del lugar de enunciación y recepción, tradiciones, creencias, usos, lenguaje, etcétera. Entonces, tan sencillo, ¿no? Como si tú ves una película que está ambientada en Navidad en México y una película ambientada en Navidad en Islandia, no sé, pues definitivamente va a haber alguna diferencia, ¿no? Que va a tener que ver con que pues no estamos dentro de la... Y tampoco se va a interpretar de la misma forma. A lo mejor si de repente le ponemos una película como Macario a un extranjero, va a decir, ¿cómo? O sea, ¿por qué de repente está hablando con Dios? ¿Por qué está ahí el diablo? ¿Por qué celebran a los muertos? Pues en otras culturas no se tiene. Entonces, como consecuencia del hecho de que exista este concepto al que yo llamo la emoción cultural, yo digo, se pueden identificar dos dimensiones básicas, fundamentales, ¿no? La dimensión cultural de la emoción cultural explícita, que se refiere a estas las respuestas emotivas que son sugeridas intencionalmente desde el discurso con un propósito narrativo, y están también las emociones culturales implícitas, que son más bien como huellas culturales no conscientes de ambos extremos del acto cinematográfico, ¿no? Que puede ser tanto en la interpretación como en la creación y en el mismo texto cinematográfico. Y entonces, como yo propongo como subcategoría de la emoción cultural, porque al fin y al cabo, pues es un aspecto un poco más específico, la emoción política. De igual manera, la emoción política sería aquella instancia emotiva sugerida por el discurso cinematográfico, la cual necesita, o para comprenderse en su totalidad, o para intentar comprenderla en su totalidad, de recurrir a los referentes políticos que mediaron en su manifestación.
que pueden ser los aparatos ideológicos de Estado, las relaciones de poder y violencia. En este caso, yo me enfoco principalmente en las relaciones de poder y violencia y las representaciones de género, pero todos estos parámetros que yo planteo ahí están de algún modo u otro presentes en el análisis que quiero presentar. Y pues de nuevo, ¿no? Estas diferentes categorías y estas diferentes formas de entender esas categorías pueden presentarse en cualquiera de los 3 puntos del acto cinematográfico. Entonces, específicamente el género. Creo que es a estas alturas y después de también lo que hemos estado escuchando, es muy difícil no ser capaces de aceptar que el género y sus representaciones en la pantalla son tanto efectos de una manifestación cultural como que están atravesados también por una ideología política. Entonces, de la misma manera en la que la experiencia de ser una mujer en México, la experiencia de ser un hombre en México, no va a ser lo mismo cuando eres blanco, cuando eres negro, cuando eres negra, cuando eres español, cuando eres indígena, cuando eres de la India, cuando eres etcétera, ¿no? Eso es precisamente lo que resulta de un espacio tan provechoso para el análisis, en el sentido de que hay mucho que se podría explorar y que usualmente tendemos a quedarnos cortos y es como contra lo que yo quiero luchar. Em, entonces, para esto, yo propongo la película Caso de Estudio, Miss Bala. Entonces, me gustaría sí leer la sinopsis porque siento que es importante, además de que en este momento puedo aprovechar para mencionar, esta película tuvo un remake hecho por los estadounidenses, por los gringos, pues, que es una basura, lo siento, esa es mi opinión. Si a ustedes les gustó y la vieron, está bien, igual les gustó, pero yo pienso que la versión gringa de esta película es una porquería que de entrada hace una cosa extraordinariamente, a mí me parece grotesca sí desagradable. Todo lo que ocurre en la película mexicana plantea que esta mujer es una mujer que está viviendo una cierta cantidad de violencias e injusticias terribles y ella, como en la vida real, tiene muy limitada su poder de acción. No significa que no tenga poder de acción, porque sí lo tiene, pero pues también vienen los gringos y dicen, no, pues es que fíjate que a mí se me antoja que Laura de repente saque unas pistolas, empiece a matar gente, y al final ella va a ser un agente secreto, y así. Entonces, es obviamente una cosa completamente distorsionada de lo que ocurre en el relato original, pero pues que de un modo u otro se entiende por qué cuando ves un poco la trama. Entonces la voy a describir aquí, ¿no? Laura Guerrero es una estudiante de pedagogía que vive con su padre y su hermano. Su familia es pobre. Ella y su amiga, Azucena, quieren participar en el concurso de belleza de Miss Baja. De hecho, esto está basado en un hecho real, ¿no? Esto ocurrió más o menos en el estado de Baja California. Después de ser seleccionadas, visitan un club nocturno con el novio de Azucena, un agente de la DEA. Ahí, Laura resulta testigo y logra huir de un ataque sobre estos agentes. Al día siguiente, ella pide ayuda a un policía de tránsito para encontrar a su amiga tras la noche anterior y el policía la entrega a los criminales responsables del ataque. Lino, el líder de la banda, la obliga a llevar un auto que contiene cadáveres del ataque para dejarlo enfrente del consulado. Además, extorsiona a la organizadora del concurso y luego manda a la protagonista a comprar un vestido para él mismo con un teléfono para localizarla. Laura escapa de la tienda y se va a casa. Ahí está la muestra, ¿no? Ella sí tiene poder de acción, pero pues apenas está intentando escapar, la interceptan operativos de la DEA que están rastreando el teléfono y la dejan ir. Ella llega a su casa, pero pues como le quitaron su identificación cuando la secuestraron, Laura se entera por las noticias de que hubo una redada al grupo criminal del Lido y este hombre llega junto con algunos de sus compañeros malherido a la casa de ella y amenazan a su familia y a ella. Laura decide ponerse al servicio de él para que dejen ir a su familia y entonces Lino primero abusa sexualmente de Laura, la usa como mula para cruzar la frontera y comprar municiones, armas e información. Al regresar, la llevan a participar en el concurso donde la eligen ganadora y después del concurso, Lino vuelve a extorsionar a Laura, la viola y al día siguiente la lleva a un hotel, una fiesta relacionada con el concurso, le piden que se acueste con un general de la PGR y que les ayude a espiarlo. Ella intenta delatar a Lino y lo que ocurre es que se da un tiroteo en donde finalmente se da cuenta de que el general a quien ella le estaban poniendo como, pues, que abuse de ella también, obviamente, a que la viole como ganadora del concurso. Y Lino están trabajando juntos para fingir la muerte de este líder del grupo criminal
y entonces pues generan así una simulación de que hubo una acción contra este grupo. Finalmente Laura es golpeada, incriminada y desechada en las calles. En este momento yo voy a compartir un poco de los datos de la tabla de análisis, pero me interesaría si se puede, ya con esto, pues en la transmisión ya va a quedar en pantalla. Entonces, mientras yo explico un poco de la tabla de análisis, a lo mejor podríamos proyectar la película. Tengo ahí indicado, a partir de la hora con 29 minutos es cuando comienza la secuencia que yo estoy analizando. Sí, no, o sea, el audio no es necesario, solo con que podamos ver las imágenes para que pues tengan un poco más de idea de qué es lo que está pasando en pantalla al respecto de lo que yo voy describiendo. Entonces, mi primera columna se enfoca en mis ejes de análisis, que son pues principalmente condición de género masculino, el general Duarte, los miembros de la PGR, el grupo criminal, Lino. Los personajes femeninos, en este caso los mencionados y que aparecen en la secuencia, son la organizadora y Laura. El siguiente eje de análisis son las relaciones de poder y violencia. ¿Quién ejerce el poder y o la violencia y sobre quién? ¿No? Entonces, pues principalmente el general Duarte, la PGR, el grupo criminal y Lino son quienes están en la posición de ejercer este poder y violencia sobre quién, sobre Laura y la organizadora. ¿Cómo se ejercen? Tanto Laura como la organizadora del concurso se vuelven fichas en un juego de poder entre la DEA y los Estados Unidos, y la PGR y el gobierno federal, la policía, el gobierno estatal, los grupos criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Laura, además, es víctima de trata, de extorsión, de violencia, abuso físico y sexual, de incriminación y de despojo de identidad, ¿no? Le deshacen la vida a esta pobre mujer. Eh, Factores políticos operantes en el discurso. Vínculos entre autoridades institucionales y aparatos de Estado y organizaciones criminales. Uso de medios de comunicación para encubrir vínculos y actividades criminales, crear archivos expiatorios y legitimar versiones falsificadas de los hechos. Uso de mujeres como mercancía y herramienta para fines criminales, políticos, de entretenimiento y explotación sexual. Encubrimiento de pactos y acuerdos entre autoridades y grupos criminales. Falsificación de evidencia, asesinatos organizados, redes de trata de mujeres, despojo de identidad de personas implicadas e inculpadas, sacrificio de vidas para llevar a cabo encubrimientos, acuerdos y alianzas entre autoridades y grupos criminales. Ahora, el uso del lenguaje cinematográfico para comunicar, para esta comunicación de expresiones de emoción política y cultural, es principalmente durante toda la película, la cámara nunca desaloja el rostro de la protagonista. Sí hay momentos en los que obviamente hay planos generales, hay como otro tipo de enfoques, pero la principal herramienta que tiene esta película para comunicar las emociones que van a transcurrir dentro de la conciencia de este personaje es el rostro de la actriz, que funciona en conjunto con la dirección para generar esta densidad dramática que se logra cuando las actuaciones son buenas y que nos va a hacer lo posible por comunicar qué es lo que ella está viviendo. Y bueno, pues además de eso, porque para nada deberíamos olvidarnos que aquí el trabajo es de la actriz. La actriz se lleva toda la película, ella sostiene la película desde el principio hasta el final. Si ella no hubiera sido capaz de generar esa construcción de realidad en su experiencia, no tendría el mismo impacto que esta película realmente tiene al final. Entonces aquí le están explicando lo que tiene que hacer, llega al hotel en donde le dicen, pues tienes que buscar al general, él te va a invitar a su habitación, tú tienes que decirle que sí. Entonces, cuando comienza el tiroteo, un poquito vamos a ver eso. También entra ahí mucho el diseño sonoro, que nos ayuda como a generar esta sensación de que la protagonista está envuelta en un entorno de estímulos y de violencias que ella realmente no termina de comprender, que ella no va nunca a saber qué es lo que está pasando exactamente, porque son demasiados y demasiado grandes las instituciones y los grupos de poder que están manipulando la situación. Recordemos que no son solamente estos personajes masculinos que vemos en pantalla, sino todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? El ejército mexicano, las fuerzas oficiales, los grupos criminales, los gobiernos de 2 países. Entonces es una cosa enorme lo que está oprimiendo la experiencia de esta mujer. Eh, Ahora, la dimensión explícita de la emoción y la significación política
Pues bueno, Laura a estas alturas ya no sonríe. Ella comienza la película siendo una mujer bastante alegre, que de hecho se preocupa por la gente a su alrededor, por su familia, por su hermano, por su papá. Su espíritu a estas alturas ya está bastante quebrantado. Ella descubre que su familia fue uno de los cuerpos, eso es lo que ella está viendo en este periódico en ese momento. Descubre que su amiga fue uno de los cuerpos que abandonaron tras el ataque del club en el auto que ella manejó. Y vemos lo que podemos interpretar entonces, que es una mezcla pues de desesperanza, resignación, dolor, deseo de justicia. En este momento ella decide, voy a traicionar a Lino, voy a decirle al comandante este, al general, que hay un plan para asesinarlo. Ella está tomando la decisión en este momento cuando ve que su amiga, Azucena Ríos, Azucena Ramos, es una de las víctimas y entonces dice, voy a traicionarlo. Ahí es donde ella toma la decisión. Es el último momento que ella tiene poder de acción en la película, pero finalmente, como vamos a ver en un momento y también ya lo mencioné en la sinopsis, todo era realmente un plan. Entonces, en el momento en el que ella demuestra que está dispuesta a traicionarlos, se acaba su utilidad, se acaba cualquier provecho que le hubieran podido querer seguir sacando. Y entonces es el momento en el que dicen, ah, pues entonces te vamos a sacrificar a ti, te vamos a poner junto con los culpables y vamos a desecharte y pues nadie te va a creer nunca, vas a quedar sin identidad, sin vida, sin familia, sin nada, ¿no? Laura es golpeada, es incriminada y finalmente los medios de comunicación cooperan porque son quienes envían estos mensajes que están diseñados para encubrir lo que sucedió. Entonces, emoción política yo lo intento definir como frustración ante la imposibilidad de justicia, indignación ante la impunidad de criminales y autoridades involucradas en los mismos ámbitos, impotencia ante ante las agresiones injustas, la desesperanza de una víctima que, o tal vez podríamos decir sobreviviente, ¿no? Pero la desesperanza de una mujer que sabe que no hay forma de encontrar justicia y su destrucción, la destrucción de su identidad a nivel material, social e incluso hasta mental. Em, pero eso no es todo, eso es lo que queda explícito. Nosotros como mexicanos, como habitantes de este país, tenemos suficientes herramientas para ver que hay muchas más emociones políticas implícitas y que seguramente en otros países no van a ser capaces de dimensionar y de interpretar completamente. Porque nosotros como mexicanos sabemos que los miembros de los cuerpos policiales frecuentemente son también parte de los grupos criminales y principalmente están compuestos por hombres. Autoridades en puestos altos suelen tener intereses involucrados en asuntos de grupos criminales. De nuevo, hombres. Trata de mujeres es permitida porque también beneficia a miembros de instituciones y aparatos estatales y círculos de poder, en su mayoría dirigidos por hombres. Los medios de comunicación y las voces oficiales difícilmente son confiables porque reportan lo que se les indica por parte de los involucrados en los crímenes. A grandes rasgos, toda la sociedad mexicana es consciente de este tipo de situaciones, pero nos encontramos intimidados o imposibilitados, tal vez, incluso abrumados ante las dimensiones del aparato contra el que habría que enfrentarse en busca de justicia. Y entonces, de nuevo, yo intento nombrar estas emociones políticas: desconfianza de las autoridades, inseguridad de no saber quién puede ser parte o estar involucrado con grupos criminales, inseguridad de no poder acudir a las instituciones en casos de problemas con grupos criminales, miedo a denunciar por sufrir represalias, tanto de grupos criminales como de las mismas autoridades, sensación de injusticia por las víctimas que pasan por experiencias semejantes, sensación de que esto tan terrible es, al fin y al cabo, parte de la normalidad, sensación de terrible normalidad. Entonces, entre mis conclusiones, bueno, este análisis yo creo que lo que demuestra es la utilidad del concepto de emoción política, que es un concepto pertinente que puede ser utilizado para el tipo de análisis cinematográfico que yo estoy proponiendo. Nos demuestra también que el vocabulario que tenemos para describir las emociones que yo ahorita estoy haciendo un esfuerzo por nombrar es muy limitado, que de repente tuve que pensarle bastante bien en cómo construir verbalmente las emociones que yo quería nombrar para evitar la sensación de repetición, porque no son exactamente iguales una con otra. Entonces, el cine, además,
nos permite visibilizar estas problemáticas que son reales en México y que tienen que ver con la violencia, con la colusión institucional, con la impunidad, y hace un esfuerzo por intentar aproximarnos a que intentemos comprender y expresar este tipo de emociones que son innombrables, que están fuera de la capacidad que tiene el lenguaje para comunicar llanamente. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del acto cinematográfico, yo en esta ocasión estoy ocupando el lugar del interpretante. Entonces, yo como espectador y analista tuve una experiencia muy desgastante emocionalmente, pero que al fin y al cabo considero necesaria, porque para construir toda esta interpretación y para hacer lo posible por aproximarme a la experiencia que está siendo proyectada y representada en el personaje de esta mujer, tuve que hacer lo posible por llevar mi empatía hasta ese lugar. Y eso necesariamente va a ser difícil, pero ese es el punto con las cosas difíciles, que hay que hacerlas, por eso son difíciles. Em, el cine, finalmente, es una representación del entramado simbólico material configurado por y configurante de la experiencia humana, tanto en su dimensión ideológica como en su dimensión emotiva. La emoción política es una herramienta que nos puede intentar ayudar a aproximarnos a una comprensión de las personas y de las realidades que comúnmente van a ser invisibilizadas por los mecanismos que ya hemos estado describiendo. Entonces, en el contexto mexicano, tenemos mucho sobre lo que hablar, mucha crítica social, personal, política, familiar y de todo tipo que hacer. Y desafortunadamente tenemos que también luchar un poco contra la censura de los discursos que sí se hacen el esfuerzo por explorar de manera profunda y precisa estas situaciones y pues que precisamente resultan incómodas por sus implicaciones políticas y emotivas. Creo que en este contexto, los que estamos dedicándonos a esto, pero toda la comunidad que habita este país, tenemos una responsabilidad ética e histórica y social de hacer lo posible por sumar a nuestra conciencia la capacidad para reconocer que estas situaciones existen. El cine intenta darnos herramientas en ese propósito y finalmente que sirva como vía de reflexión y ojalá una forma de reparación. Entonces, fundamentalmente eso es como el propósito de esta ponencia. No hemos terminado de ver la escena, pero pues es básicamente lo que hemos estado describiendo. Y pues finalmente creo que no veo yo mal que concluya en este momento para también ver si hay, para ver si hay comentarios o preguntas. Definitivamente yo les recomiendo porque no hay de otra. Es la única forma de ver esta película. Es tan fuerte la censura que en algún momento estuvo en Filmin Latino, pero ahora ya no está. Yo ya la busqué varias veces para encontrarla de manera legal y no pude, ¿no? Ni en Amazon, ni en Netflix, que en algún momento también estuvo. Y ahora sí, lo primero que buscas, lo primero que aparece cuando buscas Miss Bala es la película gringa. Entonces, por favor, ayúdennos a rescatar esta película en lugar de que lo que la gente vea es esa cosa horrible. Pues muchas gracias. Si quieren podemos entrar a el momento de las preguntas. No sé si hay alguna marcada en los comentarios de la plataforma. Si no hay alguna, podemos empezar con las preguntas presenciales de quienes nos acompañan. Creo que no hay, ¿verdad? No se ve alguna pregunta. Bueno, si no, si las personas que nos están escuchando por Zoom quieren dejar una pregunta, escríbanla ahora, por favor. Si no, podemos empezar con las intervenciones presenciales. Si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? Frida. Frida. No te preocupes. Rápido, más bien, yo te quería preguntar, ¿cómo fue como justo hacerlo en la maestría para ti? Y porque, digo que no llegué a tiempo, entonces no escuché desde el inicio. Llegué como a la segunda o tercera película. Y más bien, sí, o sea, ¿por qué elegiste estas? ¿Y cómo fue en la maestría? Solo como que mencionaste que las tuviste que ver en la maestría y después dijiste, no es que me gusten, sino como que aparte hay que como que verlas.
Entonces, eso, o sea, ¿con por qué las elegiste? Porque yo antes de todo dije: "¿Por qué las eligió?". O sea, ajá, ¿le gustan? Y entonces me imagino que ¿hiciste la maestría en qué? Ah, en estudios de la mujer. Y te tocó también la huelga. O sea, yo estoy aquí también. Ah, digo, el paro. Ajá, yo estaba en bueno, yo apenas acabé la licenciatura y me tocó parte, pero yo estaba en licenciatura, ¿no? Pero me tocó parte de eso, pero se me hace interesante. Igual como que en algún momento dije: "Ah, estaría bien estudiar la maestría", pero me gustaría más saber lo que tú. Gracias. Em, Elegí estas películas porque justo en la licenciatura, con Laura Zavala, el doctor Laura Zavala, hice mi investigación sobre la representación de las mujeres en el cine de terror dirigido por mujeres. Y en esa lista me encontré estas películas, MFA, American Mary y otras que hablaban de violación. Entonces yo no sabía que existía un subgénero que hablaba de esto específicamente y me adentré, salí de la licenciatura y como lo mencionas, como que yo decía, me aviento a una maestría, ¿no? ¿Qué hago? Toda la duda. Y en el proceso, pues hice el protocolo diciendo, bueno, pues lo voy a dejar a ver si se arma, no se arma, o a ver qué sale. Y lo armé, pero mi protocolo era muy distinto a cómo terminó siendo mi investigación. Em, Al final quise irme más al cine latinoamericano, pero no encontré películas latinoamericanas de Rape Revenge, de serie B, dirigidas por mujeres o disidencias. Entonces fue cuando dije, bueno, pues, o sea, ni modo, voy a tener que más bien quedarme en cierta temporalidad de ciertos años. Creo que me quedé en 2012, 2017, algo así. Y pues me redujeron mucho mis películas en la maestría. O sea, yo tenía de que, uff, un abanico, ¿no? Y me dijeron, no, no vas a acabar jamás. Entonces lo tuve que resumir a dos películas dirigidas por hombres y dos por mujeres, para también interesante ver cómo estaba cada quien haciendo sus representaciones. Entonces, sí, creo que más bien fue. Y no, y sí, lo que mencionabas de que si me gusta o no me gusta, el cine de terror me fascina, o sea, me encanta, pero también un poco lo que mencionabas, o sea, la experiencia es muy fuerte. O sea, hubo en algún momento en la maestría donde sí hubo un comentario un poco desatinado de, bueno, pues, Frida ya ahora le toca sentarse con sus palomitas a ver películas. Y para mí fue muy fuerte el comentario porque, y aunque no fueran películas de violación y venganza, o sea, como lo que hacemos todos nosotros aquí, o sea, tiene un valor enorme, o sea, como por algo y por algo apelamos, al menos aquí en esta mesa, como claro, es que esto sí es político, sí es ideológico, o sea, como todo se atraviesa. Por eso mi investigación también se basa mucho en, sí, lo que vemos nos enseña cómo comportarnos, o sea, nos enseña como deberes seres y demás. Entonces, creo que eso, o sea, sí, no, no es que me encantaba estar viendo durante 2 años seguidos estas escenas una y otra vez, pero es esto que mencionaba de hay que hacerlo. Y no es que, que sigamos, tengamos que ver estas películas porque, uy, qué goce, sino porque, bueno, es importante hablar de estos temas porque desafortunadamente siguen sucediendo, como lo del paro, que justo sucedió cuando yo estaba haciendo la investigación y que lo menciono en mi tesis, o sea, tan es así que sucedió un paro por una violación acá. Gracias. Bueno, nada más un comentario a Frida y una pregunta a Rodrigo. ¿Conoces la película Un actor malo? Algo así, creo que es el título. Ah, bueno, porque hay un debate muy interesante sobre la violación, porque son dos puntos de vista y el espectador no sabe si. Nada más era como por si no la conocías. Y la pregunta para Rodrigo es: veo que ya estás trabajando mucho más este tema de la emoción política que traes entre manos desde hace tiempo. Pero me gustaría saber cuáles son las características que definen la emoción política, es decir, ¿cómo nombras a las emociones que se relacionan con la emoción política? Por ejemplo, para el cine de horror o de terror está el disgusto, el miedo, el pánico, etcétera. Para el cine de suspenso está la sorpresa,
la intriga, eh, la emoción política, qué emociones están alrededor, porque estuve pensando que una emoción política para mí no la pude definir. Yo tengo un sentimiento de injusticia, pero sentimiento de injusticia, no una emoción de injusticia, ¿no? Haciendo alusión pues a tu análisis. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es un poco más abierta para los tres. Y bueno, tiene que ver con el tema del Congreso, pues es la mujer en específico. Pero en cuanto al tema de las violaciones en el cine, es muchísimo menos común, porque bueno, también es menos común en la realidad, retratar violaciones a hombres o violaciones lésbicas, por ejemplo, o violaciones de un trans a un cis, por ejemplo, ¿no? No obstante, yo tengo como la percepción, no sé cómo lo vean ustedes, de que eso también forma parte de cierto discurso este, denigratorio para la mujer porque se le suele retratar no solo como objeto de deseo, sino como ser vulnerable intrínsecamente, ¿no? Y estaba pensando en esta película de Historia Americana X, donde hay una violación masculina, que es una violación a un hombre muy, muy heteronormado, ¿no? Y además, bueno, en un contexto neonazi, de supremacismo blanco y todo esto. Em, También, bueno, hay una película de venganza de una mujer violada que justamente Tarantino y Harvey Weinstein plagian mucho de esa película para Kill Bill, que se llama Thriller, A Cruel Picture, y es justamente, bueno, una mujer que es obligada a prostituirse y bueno, entre las personas que la contratan hay una mujer. Y bueno, ella también es víctima entre hombres, por supuesto, también de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven esa carencia que hay en el cine de representación de eh, otras discursividades en torno a la violación? Y, y bueno, eso por un lado, y por el otro, eh, en el peso de la estética, en cómo se representan las violaciones, ¿qué tanto influye como para hacer efectiva la denuncia de este problema o como para edulcorar la gravedad del problema? Porque lo que pasa creo que con Kubrick o con El último tango en París es que son películas demasiado bellas también, ¿no? O sea, en cuanto a su composición, en cuanto a su uso de la música y todo esto. Y eso creo que puede jugar un poco en contra de cómo el espectador recibe la acción violenta, ¿no? Y puede haber que haya películas que sí tengan una intención política, pero que a lo mejor le falla la estética y por eso no se vuelven documentos de recurso masivo, ¿no? Ya que pues están mal hechas o tienen detalles actorales o de guión, en fin. Bueno, con eso ahí yo dejo mi pregunta, gracias. Hola, muchas gracias por sus ponencias. Perdónenme mi español porque mi idioma original es el portugués. Tengo dos preguntas, una para Vero. Creo que se puede plantear que hay como que un doble sentido en las escenas de violación. Pueden ser vistas con, a decir, placer, como una manera de se como que criticar la situación de la mujer y su sumisión a los hombres, pero creo que tú planteas algo totalmente distinto, que es posible construir tipos distintos de mirada, una mirada a partir de los hombres que violan y otra mirada a partir de las mujeres que son violadas. Entonces, el análisis fílmico me parece ser importantísimo para podermos apuntar si una película es de verdad una crítica a la violación o si es una crítica y también una manera de tenernos o de alguien tener placer con la escena. Y para Frida, creo que en las películas que analizas, las instituciones no hacen su trabajo, porque la mujer va a reclamar en la universidad y nadie la cree. Pero hay películas en que las instituciones hacen, a decir, su trabajo. En Accused de Jonathan Kaplan, tenemos la justicia no es una venganza, es una justicia, digamos, formal, oficial, procesual.
Entonces creo que el género Rape and Revenge tiene un límite, que es un límite de las instituciones que trabajan o no trabajan, hacen su trabajo o no. Creo que en She Said también es una reparación, vamos a decirlo, que es institucional. ¿Crees que podemos, no sé si no es exactamente un otro género, pero hay un tipo de película que es violación y reparación institucional? Y creo que es un tipo de película cada vez más común, que claro, no imposibilita la posibilidad de la venganza personal y de justicia en sus propias manos, pero creo que es un elemento muy importante en el género, que las instituciones no hagan su trabajo. Perdón por mi español y gracias. Bueno, entonces, primero que nada, partiendo de la pregunta del profesor Álvaro, es, como definitivamente yo no me especialicé como tal en el psicoanálisis o en la psicología o como en un estudio formalizado de las emociones, yo principalmente a lo que recurrí para construir mis definiciones fue a las etimologías. Entonces, según yo entiendo, cuando hablamos de un sentimiento, la etimología de esa palabra proviene de la idea de la sensación, ¿no? De lo que se siente. Entonces, la manera en la que para mí funciona la comprensión de esa definición o de esa etimología de esa palabra tiene que ver con la respuesta inmediata que tiene el cuerpo ante un estímulo, ¿no? Que puede ser visual, que puede ser auditivo, que puede ser olfativo, etcétera, ¿no? Y la palabra emoción, que su etimología proviene de mover, ¿no? Entonces, para mí, una emoción, independientemente de si tal vez haya teoría al respecto que maneja diferentes los conceptos, ahí sí pues puede ser que yo esté como hablando como desde mi capullo, lo que sea. Aquella emoción, o sea, llamamos emoción a aquello que no solamente te provoca una sensación, sino que después te conmueve a tener una reacción. Entonces, una respuesta emotiva para mí no es solamente el susto porque apareció una cara espantosa frente a la pantalla y me sacó un jump scare, sino es, vi una escena de una violación, por ejemplo, y entonces no solamente estoy sintiendo feo, sino que eso me lleva a tener náuseas y esas náuseas me llevan a querer ir y abrazar a mi perrito y no sé, como por ejemplo, ¿no? O sea, las emociones conmueven una respuesta, una reacción y por lo mismo yo las concibo como algo que se complejiza mientras más las intentas definir. Entonces, todos los humanos que hemos pasado por una emoción, a veces hemos tenido dificultades para nombrarla, ¿no? Entonces, yo tengo la idea de que aquello que no se nombra no se comprende y lo que no se comprende no se puede arreglar o no se puede reparar. Entonces, en este caso, si estamos viendo una película y esta película nos saca en desasosiego, ese desasosiego, ¿por qué? ¿Por qué sentimos desasosiego cuando vemos una película como Miss Bala? Sí, bueno, en primera instancia sentimos desasosiego porque estamos atestiguando violencia, porque estamos atestiguando abusos, porque estamos atestiguando injusticias, pero además yo soy mexicano y entonces la realidad que representa Misbala es la realidad que yo habito. Entonces no solamente se queda mi respuesta en conmoverme porque vi una violencia, sino que también me recuerda que eso que está pasando ahí le podría pasar a gente que yo conozco o me podría pasar a mí de cierta forma también y que ha venido pasando desde hace mucho tiempo y que no hay luces de que vaya a dejar de pasar pronto. Entonces, al yo intentar decir, no, pues es que me causa indignación, pero, o sea, indignación, yo me podría sentir indignado simplemente porque alguien cantó mal mi canción favorita, ¿no? Entonces, necesito complejizar la forma en la que yo describo la emoción que me está conmoviendo, valga la medio redundancia, ¿no? Entonces, no solamente es indignación ante una injusticia sistemática que ocurre en México que tiene que ver con los abusos de la autoridad para con la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo entro en la necesidad de decir, creo que es útil proponer una categoría como esta porque nos puede servir precisamente para ese esfuerzo de nombrar lo innombrable con la esperanza de que si lo nombramos podemos intentar aproximarnos a una mejor comprensión y que finalmente lo que resulte de esa comprensión sea saber cómo
fregados lo vamos a hacer para reparar esta situación, ¿no? Entonces, la forma en la que yo voy construyendo esto, ¿no? Sí. Sí. Y también del comentario sobre la... Sí, o sea, lo siento, tal vez no sea como el mejor contexto, pero yo no podría haber visto todo el cine que he visto en mi vida y ni me hubiera nutrido tanto si no hubiera sido pirata. Entonces, sí, definitivamente en mi posicionamiento político yo creo que hay momentos en los que es bastante aceptable, pero bueno, ya. Sí, que aparece. De hecho, justo no pude como comentarlo al principio. La primera imagen con la que decidí, digamos, como poner de carátula es esta, no sé si la reconozcan, este fotograma. Es un fotograma, creo que es de los más famosos con las que se identifica la película Once Upon a Time in America, ¿no? Y justamente como siguiendo esto, es muy bello, ¿no? Y de hecho, justamente lo pone ahí para, mm, para darle otra lectura a esa belleza, ¿no? Esa niña, cuando sea adulta, va a ser violada por el protagonista, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, hay esta tendencia, ¿no? O sea, justamente a decir, son bellas, están muy bien filmadas, la paleta de colores, cómo está filmada, desde dónde, ¿no? Entonces, por eso un poco la ponía precisamente con esa intención, ¿no? O sea, como esto es bello hasta qué medida, ¿no? O sea, claro, está compuesta, o sea, es que vean la composición de ese fotograma, es precioso, porque además ella está en medio de una bodega, ¿no? De su familia tiene como un restaurante, ahí es una bodega, ¿no? Y ella practica, ¿no? Tiene su falda, ¿no? Entonces es una composición preciosa, la luz es maravillosa, pero al final me pregunto entonces, ¿dónde reside genuinamente la belleza de ese fotograma, no? Para mí, en realidad, ese fotograma es triste, porque ella será, digamos, como victimizada a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, eso es como darle la otra, como un poco lo que decía Fabio, ¿no? Darle la otra mirada, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya no es suficiente que sea hermoso, ¿no? Entonces, yo podría como comentar eso. Y rápido un poco lo que comentaba Fabio. De hecho, Sara Porohansky es una autora que yo admiro profundamente, la utilicé mucho en mi investigación. Y claro, ahí está la onda de decir, o sea, si representar la violación puede tener un tono crítico. Y ella dice, yo creo que hay que tener cuidado. Y de hecho, la cita final que yo les comentaba, es decir, de hecho ella desde su perspectiva es, no hay que representarla fílmicamente, porque incluso aunque sea críticamente, nosotros estamos alimentando la violación a través de la figura iconoclasta del cine, ¿no? Entonces, lo que ella diría es, ya no hay que ponerla. Y ella diría, si es que la vamos a poner, veámoslo como una ventana de oportunidad, ¿no? Precisamente para decir, puede ser muy crítica, pero al final, pues sí reproduce pues la representación a nivel cinematográfico, ¿no? Y también, bueno, sobre la cuestión de otras expresiones de violación, claro, yo creo que justamente yo le haría las mismas preguntas que le hago a las violaciones que yo analizo, por ejemplo, a esta de violaciones de hombres contra hombres, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay una escena, la única que yo he visto de quitarle cierto como masculinidad a ciertos sujetos con ciertos propósitos, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, hay que ser críticos también con estas representaciones, porque al final, incluso esas, la mayoría también están escritas por hombres, dirigidas por hombres, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, un poco en el caso de Miss Bala, por ejemplo, que también está dirigida y escrita por hombres, está fotografiada por hombres, ¿no? Entonces, creo que ahí también yo me preguntaría, por ejemplo, incluso cuando hablamos de la emoción política, por ejemplo, cuando nos comentabas, ¿no? Como la inseguridad contra, tenemos estos enojos contra porque no hay justicia, pero yo me preguntaría si eso es realmente lo que le está pasando a la protagonista, ¿no? ¿De verdad está pensando en esas cosas después de que se la pasan violándola toda la película? O sea, ¿de verdad le importará esas instituciones cuando está en esa posición? Yo creo que no. Y no porque quien la dirige es un hombre y justamente por eso no podría saberlo a ese nivel, ¿no? Estoy segura de que en ese momento lo último que le interesa es la legitimidad del Estado mexicano, ¿no? O sea, una dimensión que se vuelve profundamente abstracta a esa experiencia en concreto, ¿no? No tiene que ver
con esa subjetividad violentada sexualmente de una mujer, ¿no? Porque además ella realmente quería ser belleza ¿no? O sea, estaba en otro plano, ¿no? O sea, yo no entendería su emoción política en absoluto en ese aspecto, ¿no? No la entendería, pero yo insisto, creo que es porque quien lo concibe es un hombre, ¿no? Entonces, claro, no es que el análisis sea incorrecto, sino que él no puede transmitirnos esa emoción política, ¿no? A través de su protagonista. Entonces, ya, nada más. Pues igual empiezo con la de, pues, otro tipo de representaciones de violación a otras personas, filmografía, pero también mencionando, respondiendo un poco a la otra pregunta, mi investigación fue de rape and revenge de terror, porque hay películas de violación y venganza en otros géneros. Yo tuve que centrarme únicamente en género de terror porque de por sí el abanico era amplísimo, o sea, si me abría más del género de terror, nunca iba a acabar. Por eso también reduce un poco las historias, las representaciones, pero estuve buscando mucho. No encontré, creo que viene muy ligado a lo que dice Vero, para no repetirlo tanto, quiénes están dirigiendo estas películas. Y justo yo apenas hablaba con un amigo trans y hablé de estos temas y me decía y como si no nos sucediera a nosotros, ¿no? O sea, como si no fuéramos un sector vulnerable para estas situaciones. Y yo decía, es que más bien yo creo que sí se está haciendo, pero apelo a lo mismo que dije en toda mi investigación, el proceso de distribución y de exhibición no es el mismo. O sea, así como para los directores latinoamericanos, a excepción de Rojas, que está en Amazon Prime, es dificilísimo, o sea, es muy complejo. Entonces yo más bien apelo a que sí existen, como este ejemplo que les daba del cortometraje en el Vancouver Latino American Film Festival, es un chico gay que es violado por su patrón y lo mata. Y lo mata después de una escena bellísima donde él baila frente a todos los otros hombres que abusan de los cuerpos feminizados de esa película, de ese corto. Entonces yo más bien creo que existen, pero la parte contextual que a veces no la vemos es muy importante. O sea, como que siento que a veces lo contextual lo dejamos por ahí, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? ¿Desde dónde lo está haciendo? Si es un país latinoamericano, si no lo es, con qué dinero, si fue independiente, si no lo fue. Eso creo que nos habla mucho de lo que estamos viendo en pantalla. Y creo que hasta cambia la percepción cuando estamos viendo la película. Me pasó con MFA cuando supe que la directora vivió la violación en la universidad, igual. O sea, fue como, claro. O sea, por eso ella me lo enseña así, digo, sí, o sea, y tan es así que se vivió en el paro aquí. O sea, siento que más bien es preguntarnos quiénes las están haciendo. Yo apelo que no es que no existan, solo el alcance no lo tenemos. No se logra tan así. Y luego, el peso de la estética en las violaciones, bueno, creo que Vero ya dijo bastante de lo que pienso. Y creo que también hay un endioseamiento a las direcciones. Como claro, que es la película de tal, no sé qué, es bellísima. Entonces, como que dejamos a un lado o nos sesgamos o no nombramos, también que lo mencionas mucho, las cosas. Siento que hay como de endiosar y que siempre todo lo que hacen va a ser perfecto, no sé qué. Y de repente siento que pasa esta cosa que cuando ya empiezas a ver las películas desde otro lugar, hay películas que incluso que parecen bellísimas, son incómodas, son desagradables, o sea, por más estéticamente bellas que las veas. Y por ejemplo, las películas que yo analizo, pues son serie B. O sea, cuando tu carne te basta una camarita que encontraron ahí, o sea, se ve súper mal. Y aún así, y aunque el director me compartió su peli, o sea, que pude ver como su película, aún así, pues se ve muy mal y todo, pero al final es un contexto argentino, por ejemplo, y cuando yo lo comentaba con personas de Argentina, era como, claro, a mí me resuena distinto, porque yo conozco esas calles, yo sé de qué me están hablando, o sea, cómo resuena diferente. Y en cuanto a las justicias institucionales, yo me he dado cuenta que sí, justo en específico en el subgénero Rape and Revenge, en terror, creo que por cumplir ciertos puntos de que si esto sea Rape and Revenge, no llegan siempre a eso. En las películas donde yo vi que llegan a eso es MFA y American Mary, que pues son las que están dirigidas por mujeres.
En American Mary hay policías diciéndole a Mary todo el tiempo, ayudar, hay toda una investigación, pero la investigación inicia por la muerte del doctor, no por las violaciones que le habían hecho a muchas estudiantes. Empezó por investigar quién mató al doctor, ¿no? Después se dan cuenta que obviamente el doctor y los doctores tenían muchos videos de un montón de alumnas y es cuando le dicen, bueno, dinos Mary, si te hizo algo, podemos hacer justicia. Pero hay un titubeo con Mary entre sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque creo que, bueno, como experiencia de mujeres sabemos que, bueno, o sea, es muy difícil, o sea, es un proceso también muy revictimizante, es muy complicado. Y en MFA, ella lo busca, o sea, ella busca que la ayuden y en algún momento se lo dan, pero a ella le parece burdo porque ella está preocupada por otras cosas, o sea, cuando le proponen cosas es como, bueno, vamos a traer a la universidad esmalte antiviolación para que entonces cuando vayan de fiesta ustedes metan su uña a la bebida y sepan, pues prevengan que las violen. Y ella dice como, es que esa no es la solución. O sea, a mí no me parece que esa sea la solución, ¿no? Y con todo el sistema institucional de la universidad es igual, como que le dan respuestas que pues a ella no le parecen las más cuerdas y que a veces pasa, ¿no? O sea, como que la universidad te dice, haz esto, o no sé, la policía y es como, no lo sé. Pero en el género de terror creo que es eso, como que a veces llegar a eso es más complicado porque le dan peso a otra cosa, que es a las violaciones, mostrar media hora de violación. Entonces creo que es eso. Gracias. Pues estamos ya llegando al final de nuestro tiempo en esta mesa, entonces si están de acuerdo, pues podemos cerrarla aquí. Nada más quiero recordarles, invitarles también a las siguientes mesas que se van a hacer en esta sala. La siguiente se llama Travesías entre cines y escuelas, miradas y dispositivos. Van a analizar una película muy buena que se llama Telma. No sé si es una película extraordinaria. Y la siguiente mesa, que también va a ser aquí en la sala 2, se llama Voces Incómodas. Entonces, esas son las siguientes actividades de hoy para la sala en la que estamos en este momento. Y pues nada, muchas gracias a Rodrigo, a Frida por el espacio, por compartirlo. Y pues gracias también a quien nos acompaña presencial y por Zoom. Muchas gracias.